Bien, buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a este espacio de Abramos la Palabra de la Iglesia Bíblica Reformada. Jesús es el Cristo. En este espacio la idea es poder dar respuesta a preguntas teológicas teniendo en cuenta que no somos los superteólogos, sino que hemos decidido estudiar la palabra, lo que el Señor nos permita conocer y comprender acerca de, y pues estamos aquí intentando dar respuesta a preguntas teológicas. El día de hoy pues estoy acompañado por 3 personas. En este caso, pues Antonio Piraquide, que está a mi izquierda, que ustedes lo pueden apreciar, y pues mis 2 hermanos, Darwin Gutiérrez y Enrique Borges. Como mencioné anteriormente, no somos los super teólogos, pero pues vamos a intentar buscar en medio de las Escrituras la respuesta a la pregunta teológica que tal vez usted tenga y nos deje en los comentarios, o que nosotros pues nos estamos planteando. Justamente el tema que nos compete hoy es una de las 5 solas. Recordemos que las 5 solas pues son 5 puntos que toman la Reforma en aquella época de Lutero y de Calvino para sustentar los 5 puntos principales que toca la Biblia. Digámoslo de esa manera, que está sola Escritura, solo a Dios gloria, sola gracia, solo Cristo y sola fe. Entonces esos son los 5 puntos que vamos a estar tocando en diferentes series a lo largo de este espacio que tiene la IBR. Y el día de hoy vamos a tocar justamente solo Cristo. Así que quisiera escuchar pues a mis hermanos respondiendo pues la primera pregunta que nos compete, en este caso pues el hermano Darwin, quisiera escucharlo con respecto a si es solo Cristo o unitarios o Jesús solos. Porque hay muchas personas que lo confunden, ¿no? Que toman el punto de que decimos, sí, somos solo Cristo o aplicamos solo Cristo, pero ¿eso nos vuelve unitarios? ¿Somos Jesús solos? ¿O qué pasa ahí? ¿Jesús solos o solo Cristo? Bueno, yo creo que este tema es muy importante y hay que empezar pues hablando acerca de que no somos unitarios, no somos Jesús solos, porque pues bien lo sabemos que ellos niegan la Trinidad, ¿cierto? Pero cuando hablamos nosotros de solo Cristo, nos estamos refiriendo a que Cristo es suficiente, a la suficiencia de nuestro Señor y Salvador, y no solo eso, sino que cuando decimos solo Cristo es porque la Biblia en sí, en su generalidad, solo tiene como enfoque presentarnos a la persona de Jesucristo, pero sin negar o sin olvidar las otras 2 personas de Dios, ¿no? Que es el Padre y el Espíritu. Me gustaría de pronto leer un texto que está en Isaías capítulo 48, versículo 16, que es muy claro y pues está en el Antiguo Testamento, pero que nos da la luz de que aún en medio del Antiguo Testamento, quien se movía era Cristo. Y esa misma persona que está hablando nos muestra en este texto la Trinidad. Dice Isaías capítulo 48, versículo 16, dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces vemos ahí las 3 personas reflejadas, que es la Trinidad, y el que está hablando claramente es Cristo. Está diciendo: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hable en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, Cristo, desde el principio. Él es como nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y sigue diciendo. Dice que ahora me envió Jehová el Señor, que asumimos que es el Padre y su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces yo creo que no somos unitarios, nos referimos a solo Cristo porque creemos que Él es suficiente. Ok, el hermano Antonio, ¿qué aporta sobre el tema? Bueno, claro, yo pienso que hay que definir, o sea, hay que hacer una separación del solo Cristo, ¿sí?
como dice el hermano Darwin, o sea, nos estamos enfocando de que Cristo siempre está en las Escrituras, ¿sí? Entonces a eso nos basamos sin dejar de creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero también hay que diferenciar lo que es el unitarismo, ¿no? O también conocido como el monarquismo, ¿no? Que eso surge también con la Reforma, aunque eso lleva desde los saduceos, en la misma palabra uno puede ver como esa línea, ahí empieza todo. Entonces uno se da cuenta que es una línea de engaño y hay que aclarar eso porque la gente se puede confundir, las personas se pueden confundir con eso. O sea, cuando una persona quiere explicar en una predicación, vamos a hablar de solo Cristo, ¿sí? Entonces en las 5 solas dicen, no, solo Cristo. Ellos la gente puede malinterpretar esto, ¿no? Van a decir, esta gente es Jesús solos, ¿no? Y ya piensan que estamos en una secta o algo así, y no es así. Porque el deseo de esa persona es mostrar en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué hablamos de Cristo? O sea, ¿cuál es la esencia del Señor? ¿Sí? ¿Por qué queremos resaltar a Cristo, ¿no? Y pues a él sea la gloria, ¿no? A Jesucristo. Entonces, el unitarismo nosotros lo concebimos como secta o lo concebimos como un engaño, como un error. Es porque se tiende a separarse en la Reforma, tienden a separarse y estas personas, ellos empiezan a enfocarse en cosas que ven a Cristo, o sea, empiezan a separar a Cristo inclusive de la divinidad, empiezan a separar a Cristo, empiezan a ver solo a Jesús y dicen que Jesús y Dios y el Espíritu Santo es uno solo. O sea, ellos refutan con versículos donde ellos dicen, no, Jesús es claro y es evidente que Dios es único y no hay más, ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto, pienso que es muy claro que en la Biblia vemos al Padre y al Hijo como el hermano Darwin expuso, y en muchos versículos vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. E inclusive a mí me sorprende que los unitaristas, ellos dicen, por ejemplo, en Génesis 1:1, perdón, lo leo, al favor acá de mis hermanos, ¿no? Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó a Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ellos en parte, al leer estos versículos, ellos dicen, miren, ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no está hablando de, aquí tendría que decir de otra manera, aquí tendría que decir que en el principio los dioses, ¿sí? O los 3 espíritus o algo, que ellos se basan en eso. Un versículo sencillo, porque ellos tienen muchos y empiezan a engañar a la gente con esto. Y yo respeto el pensamiento de los unitarios, pero obviamente, con todo respeto, hermanos, están salidos están salidos del cuadro, ¿sí? O sea, estamos salidos del cuadro porque la Biblia es muy clara, donde nosotros sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, siempre han estado ahí, sino que ellos confunden a Cristo, porque Cristo siempre ha estado en la Biblia, ¿sí? Entonces ellos no entienden al Padre y no entienden al Espíritu Santo, y sin embargo omiten más adelante cuando el Señor viene y dice, hagamos o sea, hablan en plural, ¿cierto? O sea, entonces ellos ¿qué dicen ante eso? Y eso no dicen nada, y sí dicen, quedan mirando de para arriba, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es separar eso. Pero cuando nosotros, los que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, cuando hablamos de solo Cristo, es para darle la gloria a Cristo porque la Biblia habla de Cristo, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista. También es cuando ellos toman una parte en Deuteronomio que se llama el Shema, que es, oye Israel, el Señor es uno solo es el Señor, solo hay un Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Se separa ese versículo de toda la Biblia y no solamente se interpreta el versículo, cuando podemos saber que la Escritura se debe interpretar toda. Dice Pedro que debemos tener en cuenta todo el consejo de Dios. Entonces, es un error gigante. Pero también hay que tener en cuenta, hermanos, que cuando hablamos y digamos, estamos refutando, digamos, un argumento acerca de si somos solo Cristo o si somos unitarios, debemos tener en cuenta que explícitamente en la palabra de Dios no se encuentra la palabra Trinidad, ¿cierto? Y hay un texto, o más bien varios textos, o un argumento de los unitarios que está más que todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
donde vemos que Pedro habla acerca y bautiza en el nombre de Jesús. Jesús, primeramente en el Evangelio de Mateo 28, es un texto que todos lo conocemos. Jesús dice claramente que debemos salir y hacer discípulos y que los debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que les enseñemos todas las cosas. Y Pedro en Hechos lo que hace es que bautiza en el nombre de Jesús. Entonces es un argumento de los unitarios diciendo que debemos bautizar, o que ahí se nos muestra que es solo Jesús. Entonces también debemos entender el contexto, ¿no? Primero porque Pedro le estaba predicando a judíos y ellos ya habían reconocido al Padre y ya habían reconocido al Espíritu. Pero Pedro les muestra en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, les muestra que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Entonces hay que entender primero ese contexto cultural, histórico. Entonces yo creo que ese es un argumento que en última se queda muy flojo, muy débil. Digamos, hermanos, algo que también hay que entender de los unitarios. Ellos promueven mucho ese concepto de que como la Biblia ha sido traducida y ha sido la traducción de la siguiente, la traducción de la traducción, entonces dicen, no, la Biblia tiene error. Ellos no creen en la veracidad de la palabra, ¿no? Ellos creen que la Biblia tiene errores por todos lados. Y ellos, en base a eso, ellos, de hecho, de ahí metidos en ese cuento es donde surge eso. Ah, no, Jesús es solo. Entonces, pienso que nosotros debemos creer, la palabra, aquí está, independientemente. Claro, hay de pronto cambios, vamos a ver cosas que sí, pero la palabra no, la palabra es fiel, y eso es algo que debe tener todo cristiano. Bien, justamente tocando el tema de la Trinidad, muchas personas hacen ese análisis, ¿no? De que no aparece explícitamente la palabra Trinidad en la Biblia, entonces no existe. Y haciendo acotación a lo que decía Darwin, hay un texto en el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 14, versículo 16, más exactamente, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos que ahí está Cristo hablando, diciéndole a sus discípulos que va a hablar con el Padre para que envíe al Espíritu Santo. Entonces, de una u otra manera, Cristo aquí nos está mostrando justamente a la Trinidad, ¿cierto? Entonces, viene siendo como ese trabajo. Ahora, tocando el punto de la Trinidad, y tal vez de pronto los escorche, quisiera saber cuál es la labor, o digamos, cómo es la manera en que obra la Trinidad, ¿sí? Obviamente sabemos que pues es un solo Dios y que todos son iguales, pero ¿hay alguno que sea mayor, uno que es menor, o cómo funciona, cómo trabaja la Trinidad? Darwin. Debemos entender que, como su merced lo dijo, son tres personas, y es algo, pues primero es algo muy complicado porque digamos que ha sido uno de los grandes misterios lo que es la Trinidad, ¿no? Y que mucha gente de pronto está confundida, y que es algo que realmente solo da el Espíritu Santo, ¿no? Como ese entendimiento. Pero como para, digamos, responder la pregunta, debemos entender que los tres son tres personas distintas, pero al mismo tiempo son una, y que todos tienen el mismo valor en sustancia, en deidad, en divinidad. No es que sean tres dioses, es un solo Dios. Pero lo que su merced decía en cuanto a la pregunta de que si uno es mayor que el otro, no, realmente no es que uno sea mayor que el otro. Lo que pasa es que hay una jerarquía. El Padre, digamos que, más bien, el Hijo se somete al Padre junto con el Espíritu Santo. Y en contexto acerca de la palabra de Dios, todos, en cuanto a la redención, al plan de redención o al trabajo de redención para el mundo en salvación, pues es de la siguiente manera: pues el Padre envía al Hijo, y después el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer al Hijo. Entonces yo creo que todos participan en el proceso de la redención, en este plan maravilloso,
pero siempre hay una jerarquía. El Espíritu es el que nos lleva a adorar al Padre por medio de Cristo. Entonces, no es que sea uno mayor, sino que hay una jerarquía y cada quien tiene su rol, su trabajo, pero los tres son uno en sustancia, ¿no? Sí, mira, un ejemplo es Efesios. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 14, nos muestra y nos dice que Dios nos ha elegido. El Padre nos ha elegido. Ese fue como digamos, una de sus funciones. Es que no sé cómo decirlo acá para que no suene como algo mecánico. Sino que el Padre nos eligió y el Hijo nos redimió por su sangre. Y el Espíritu Santo es el que nos sella. Si nosotros dijésemos solo Cristo y Cristo es es solo Cristo, como dicen los unitarios, solo Cristo, estaríamos negando este libro totalmente. En Juan capítulo 14, que Hernán antes lo tocaba, él también dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y de hecho iba a tocar ese versículo que tú dijiste que iré, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. También en otra parte Él dice, me voy, o sea, nunca yo no os dejaré a ustedes solos. También dice, yo estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. O sea, Cristo es la única persona que coge y habla en primera, en segunda y en tercera persona. ¿Sí? Porque Él también dice, el Padre es en mí y yo en el Padre. Está Cristo obviamente refiriéndose a las tres personas de la Trinidad, que es no tres dioses, sino, yo lo vería como tres personalidades, no sé, no, tal vez no personalidades, pero sí es un Dios que actúa de tres maneras diferentes. De hecho, en el capítulo 14, vienen los discípulos haciéndole preguntas. Jesús enseña y como que Él provoca la pregunta. Él dice, yo me voy. Y los fariseos, los demás no saben a dónde voy a ir. Ustedes saben a dónde ustedes no saben a dónde yo voy, pero ustedes saben cuál es el camino. Y entonces él le pregunta, pero si nosotros sabemos a dónde va, si no sabemos a dónde va, mucho menos conocemos el camino. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que remontarnos también al Génesis. El hombre pierde su posición de, digamos, una posición, por así decirlo, como divina, algo así. Sí, es una posición que está junto a Dios, no ha pecado, una posición de inocencia. Uh-huh. Él peca y pierde el camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Como el hombre pecó, no puede regresar por sí mismo al camino porque se perdió. Entonces Él coloca un camino, que el camino, ¿quién es? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Desde Génesis nos está narrando cuál es ese camino, y los del Antiguo Testamento, los profetas, ellos entendían eso aunque lo veían borroso. Y ahora nosotros tenemos la revelación, ya Cristo fue revelado, ya Cristo llegó a nosotros. Él vino ya, sí, nosotros conocemos por el Nuevo Testamento, por todos aquellos que predicaron y los que han predicado de Cristo. Ahora conocemos y vemos que es Jesucristo. Es Cristo el que hablaba todo el Antiguo Testamento, del que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, para dejar sentados, no somos unitarios, porque al ser unitarios estaríamos arrancándole las muchas hojas a la Biblia. Cada uno tiene su labor, pero sigue siendo uno mismo, ¿sí? O sea, por eso nosotros somos monoteístas. Claro que creemos en un solo Dios, pero entendemos que ese Dios tiene cada uno tres maneras de orar distintas. Monoteístas y tripartitas. Y tripartistas, sí. Bien, listos. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos solo Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hoy en día vemos mucha teología que se está levantando con respecto a que la Biblia habla acerca del hombre, o que solamente hablan del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos referimos con solo Cristo?